otros de pie, aquí en la plaza del magnífico pueblo de Sabana Grande, mi segundo pueblo, por si acaso, de aquí es mi mamá. Cuando el hermano Bartolo, a quien agradezco que me haya extendido la invitación hasta acá, me dijo que tenía que venir para acá, yo me tardé en decirle que sí 0 segundos, porque cuando es para Dios tenemos que estar disponibles, no importa qué. ¿Saben por qué? Porque Él siempre está disponible para nosotros. Amén. Y es por eso que cuando Dios llama, que hay que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y este siervo que está aquí escuchó que el Señor quería que estuviera aquí en medio de ustedes en esta tarde, y aquí estamos. Yo le pregunté a Bartolo: Bartolo, ¿y cuánto tiempo tengo yo allí para hablar con mis hermanos de Sabana Grande? Y Bartolo me dijo una cantidad de tiempo, no voy a decir cuánto, porque si no se enfogonan con él o conmigo, pero digamos que vengo a predicar o a hablar con ustedes, más o menos utilizar el tiempo que usa Padre Tomás Galarza. Así que a las 2 de la mañana ya nos vamos, no se preocupen por eso. Pero podría yo decir con tan solo una oración, una frase. Bartolo me dice que el tema es el Espíritu Santo en la iglesia. Pero es que ya la hermana que está haciendo las introducciones lo dijo, que el Espíritu Santo no está en la iglesia. El Espíritu Santo es la iglesia. Lo dijo al principio. Yo venía a decir eso, me iba a montar en mi guagua y me iba para casa. Pero como mi guagua no prende así de vez en cuando, pues me quedo con ustedes un ratito y vamos a ver cómo ese Espíritu Santo de Dios, que es Dios, la tercera persona de la gloriosa Santísima Trinidad, ha manifestado y ejercido su poder a lo largo de la historia de la humanidad, no de la historia documentada, de la historia de la humanidad, y ha manifestado y ha sostenido nuestra Santa Madre Iglesia contra todo embate, contra toda dificultad, contra todo intento del maligno de derribar sus puertas. Pero la palabra dice: ni las puertas del infierno se abalanzarán y podrán sobre ellas. Eso lo dice la palabra, eso no me lo inventé yo. Si vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, tenemos que darle un poquito para atrás a la historia, al principio de la creación, al principio de la humanidad. No podemos ver la iglesia como lo que conocemos de Pentecostés para acá. Estamos próximos a celebrar Pentecostés este próximo domingo, para la gloria de Dios sea. Pero cuando buscamos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, escuchamos que al principio el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Ya existía antes, mucho antes de que tan siquiera Dios pensara crear lo que conocemos hoy como la vida. Ese Espíritu Santo ha estado desde antes, ha estado ahora, y ¿saben qué? Estará para siempre. Y nos toca a nosotros, a usted y a mí, cultivar ese Espíritu Santo. Y no es para que no se vaya, porque Él nunca se va a ir. Nosotros no le damos órdenes al Espíritu Santo. Es para que más y más personas lo vean, lo sientan, lo palpen y lo purifique y lo practique. El Espíritu Santo tiene que hacerse presente en cada ser humano que existe sobre la faz de la tierra. ¿Nos tomará tiempo? Sí, nos va a tomar tiempo. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago que el Espíritu Santo de Dios sea conocido por todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra? Vamos a empezar por nosotros, porque si yo no conozco algo, no lo puedo dar a conocer. San José María Escrivá de Balaguer decía que el Espíritu Santo es el menos conocido
Y no, y sigo la cita, no he terminado con ella, y no porque no se mencione, aquí hay una pausa. Nosotros mencionamos el Espíritu Santo todos los días. El que más, el que menos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que más, el que menos. No es por falta de mención que no conocemos al Espíritu Santo. Es por falta de conocerlo. Por eso se le llama el gran desconocido. Porque no mucha gente se aventura y no se arrojan a conocer el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sabiendo que es lo que se mueve en medio de nosotros para que conozcamos a Dios y todas sus obras y todo lo que Él hace a diario por todos y cada uno de nosotros, sin embargo, le podríamos decir que es el que trabaja tras bastidores. No es la cara. Todo el mundo conoce al Padre y todo el mundo sabe quién es Dios, etcétera, etcétera. Jesús, la manifestación de Dios clara y precisa en el medio de nosotros, tanto la figura histórica hace 20 siglos atrás, como la figura espiritual, el sostén, la piedra angular de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, lo vemos como eso mismo, como espíritu. No lo conozco, es algo que se mueve por ahí, que es invisible, que no lo puedo tocar, no lo puedo ver. Ajá, pero es que el detalle no es que yo pueda tocar el Espíritu, es que el Espíritu me toca a mí, nos toca a nosotros, a todos de nosotros. Cuando ustedes están aquí sentados ahora, en esta tarde, sentados aquí en estas sillitas, aquí en el medio de la plaza, fue porque el Espíritu Santo les dijo: vengan para acá. Aquí veo 3 hermanas de Fátima. Se me fue una. Mírala allá. Veo 3 hermanas dominicas de Fátima. Una hermana dominica de Fátima muy querida por este servidor, y allá arriba en la parroquia en Maricao, Sor Maximina, de feliz memoria. Una vez había un retirito de estos de domingo, ¿verdad? Que se da de 2 o 3 horitas en nuestra parroquia, y fueron poquitas personas, fueron poquitas. Y alguien dijo: Ave María, qué poquita gente vino. Otra persona le contesta: aquí están los que Dios quiere. Y brinca Sor Maximina con ese vozarrón que tenía: mentira. Con eco y todo, así mismo sonó. Mentira. Dios nos quiere a todos aquí. Aquí vino el que quería venir, el que quiso. Porque Dios nos quiere a todos. Las cosas de Dios son todas de Dios. Y Dios nos quiere a todos aquí. A todos. Absolutamente a todos. Aquí están los que quisieron venir. Pero hablemos del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando hablamos de la creación, sabemos que Dios hizo, y sabemos el orden del Génesis, ¿verdad? Animales, etcétera, etcétera, árboles, la creación del mundo. Cuando fue a ser el hombre, ¿alguien me puede citar la parte del Génesis, cómo comienza la creación del hombre? ¿Cuál es la palabra? Una sola palabra. Hagamos. ¿Quién lo dijo por ahí? No dijo voy a hacer. Hagamos. La creación humana es obra de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, sin Espíritu Santo en la humanidad, mucho menos va a haber Espíritu Santo en la iglesia. Porque la iglesia, aunque es madre y maestra, pero se compone de la humanidad, de nosotros, los seres humanos. Y tenemos que tener esa relación del tú a tú, del uno a uno con ese Santo Espíritu de Dios, para que entonces se manifieste a nivel de iglesia. Creo que mañana van a hablar del Espíritu Santo en la persona, pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en iglesia. La iglesia, esa misma iglesia que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero le dio las características, las que mencionamos al principio. Lo que ardes en la tierra será atado en el cielo,
lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Eso es obra del Espíritu. Ese es el mismo Dios cuidando su iglesia. Cada vez que vimos a lo largo del Antiguo Testamento, vimos caminando la palabra de Dios entre los profetas, reyes, jueces, no sabemos todos los libros del Antiguo Testamento, era Él el mismo Espíritu de Dios guiando a esos profetas, reyes, jueces. Esos profetas, reyes y jueces no se inventaron nada, ni pusieron en práctica nada que Dios no quisiese. Por lo tanto, cuando decimos que el Espíritu Santo camina con su iglesia, es porque el Espíritu Santo es quien revela la voluntad del Padre para que entonces la iglesia continúe. El magisterio de la iglesia nos dice en su numeral 617 que el Espíritu de Dios sostiene la iglesia, es el cimiento. Pero si el Espíritu de Dios es quien sostiene la iglesia, pero no podemos separar una persona divina de la otra, porque son la misma esencia y bajo su misma dignidad, pues entonces quiere decir que es el propio Dios quien sostiene su iglesia. El Espíritu Santo no trabaja solo, el Hijo no trabaja solo y el Padre no trabaja solo. Cuando vemos a Dios de la forma trinitaria, me gusta usar una analogía. ¿Cómo entenderla entonces la Santísima Trinidad? Una vez yo escuché a alguien decir que lo único más misterioso que la Santísima Trinidad es como la Autoridad de Energía Eléctrica te cobra la luz. Nunca nadie sabe cómo es eso. Sin embargo, cuando vemos la Santísima Trinidad en un todo, me gusta verlo como que nosotros vamos a arrancar en un viaje. Vamos por un sitio. En este caso, sabemos, hacia la vida eterna. Todos queremos ir a la presencia del Padre. Y yo diría que la Santísima Trinidad es el vehículo, la forma de llegar al Padre. Tiene que cumplirse 3 requisitos para usted llegar de un punto A a un punto B. Y yo pienso que el Padre, el Dios Padre, es el carro en el que me voy a montar. Pienso que Dios Hijo es el chofer. Partamos de la premisa que usted no sabe guiar, ¿verdad? Y que necesita un chofer. Dios Hijo es el chofer. Y ese Espíritu Santo de Dios es la gasolina, el combustible que ese auto necesita para entonces llegar al destino al que voy. En este caso, la vida eterna. Bien, ahora piensen ustedes un momentito qué pasaría si yo tengo cualesquiera combinaciones de 2 de los elementos, 2 de ellos. Me falta uno, cualquiera de ellos. Digamos que tengo chofer y tengo carro, pero no tengo gasolina. No llego. Digamos que no sé guiar, tengo carro, tengo gasolina, pero no tengo chofer. Tampoco llego. Digamos que tengo chofer y tengo gasolina, pero no tengo carro. Tampoco llego. Eso es la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no podemos pensar en Dios trino como una sola cosa. Aparte, dividido, separado. No se puede. Ese Espíritu Santo de Dios tiene que estar siempre presente en nuestra vida. Al igual que conocemos al Padre, al igual que conocemos al Hijo, tenemos que conocer al Espíritu Santo de Dios. Hay que meternos eso en la cabeza, pero más que en la cabeza, en nuestro corazón. Y cuando vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios, tenemos que por un momento decir: calla boca, habla corazón, porque el Espíritu Santo sale de aquí. El reino de Dios está dentro de cada uno de ustedes, lo dice la propia palabra, el propio Jesús así lo dijo. Entonces quiere decir que cuando yo necesite a Dios en mi vida, no es que necesite a Jesús o al Padre o al Espíritu Santo. Necesito al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en todo su esplendor, en toda su manifestación, con toda su grandeza.
porque esa es la fórmula de la salvación de cada una de nuestras almas. Pero vamos a hablar un poquito de historia entonces. Hablamos un poquito de historia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues lo hemos estado leyendo durante toda esta temporada de Pascua y nos faltan un par de días más. ¿Qué fue? Martes. Pues nos queda miércoles, jueves y viernes hasta Pentecostés. Bien. Si vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, vemos que mientras no conocían, no era que no tuvieran el Espíritu Santo, mientras no conocían al Espíritu Santo, mientras no sabían que estaba con ellos, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Se escondieron? Unos se escondieron, otros volvieron a lo que estaban antes. Jesús resucitado los consigue pescando otra vez en el mar de Galilea, donde estaban antes. Sin embargo, luego de Pentecostés, ¿qué sucedió? Todos aquellos, la gente a veces los llama cobardes, cualquiera se acobardaba, así. Me andaban buscando para matarme, me escondo yo, se esconde cualquiera. Pero aquellos cobardes, mal llamados cobardes, entonces se convirtieron en gente valiente y salieron a predicar. Y no importa qué, sabemos los sucesos, los conocemos, a todos los molieron a palos y los soltaban y los cogían presos otra vez y volvían y les daban y volvían y salían. ¿Y qué hacían? ¿Se escondían? No, seguían predicando y se iban a bailar a la casa del trompo. Les prohibimos enseñar el nombre de ese hombre y se iban al templo. Y se iban al templo una y otra vez hasta que comenzó la gran persecución. Persecución que yo digo que fue la bendición más grande que le ha pasado a la iglesia. Porque si nosotros no entendemos que la persecución sea algo bueno, lo vemos con los ojos humanos. Pero si lo vemos desde el corazón de Dios, gracias a esa persecución, yo estoy esta tarde hablando con un grupo de magníficas personas en la plaza de Sabana Grande, al otro lado del mundo de cuando pasaron aquellas cosas. Quiere decir que el Espíritu Santo quería llegar hasta acá. Y como Dios, todo un caballero, no obliga a nadie a hacer absolutamente nada, se valió de instrumentos. Mucha gente está de acuerdo con unos y otros dicen que no, y que aquello fue un genocidio, que no, de alguna manera la fe se montó en un barco y llegó acá. Pero no a cualquier barco. No hablemos de los barcos españoles que llegaron no sé cuándo para acá. Hablemos de la barca de Pedro. Esa me gusta más. La Santa Madre Iglesia manifestándose en cada rincón del planeta. Decía Padre Tomás en las homilías de este fin de semana que nuestra iglesia no tiene nombre. Y es correcto. Porque, que somos de la Iglesia Católica. Sí, pero es que ese no es el nombre de la iglesia. Católica no es el nombre de la iglesia. Católico es la característica de la iglesia. Una iglesia universal. Católico viene del katos, del griego, que significa universo. Católico universal. Bien, ¿qué sucede con esto? Que nuestra Santa Madre Iglesia se ha valido de muchos métodos para llegar, permanecer, evangelizar y dar a conocer la palabra de Dios. Y gracias a eso estamos hoy aquí. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros entonces? Honrar esa llegada de la iglesia e impulsarla con la gasolina, con el combustible de ese Espíritu Santo de Dios, impulsarla a la próxima generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que yo les aseguro a ustedes, yo puedo levantar la mano, que cada uno de ustedes quisiera que un familiar de ustedes estuviera aquí, hoy, ahora, en este momento, aquí en la plaza de Sabana Grande. Que ustedes, como buenos católicos, les encantaría que algún familiar de ustedes tuviera esa misma fe que usted tiene. Y usted tiene que empezar por reconocer que mi fe no es la mejor. Yo no soy el tipo más fiel que existe
a los ojos de Dios, pero no damos de lo que nos sobra, damos de lo que tenemos. Que vivimos en algunas miserias humanas, claro que sí, pero lo poco bueno que yo pueda tener es para Dios. Y he tropezado, todos hemos tropezado. Levante la mano el que no ha tropezado en esta vida. Hemos tropezado, claro que sí. Sin embargo, le seguimos dando a Dios, a ese Espíritu Santo que pide: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como dice el Salmo. Cuando yo veo sacerdotes, se me fue Padre Carlos. No, mira allí sentado. Padre Carlos me fue a verlo hoy a Maricao y no lo vi, pero vine a verlo acá. Cuando yo veo sacerdotes, cuando veo hermanas consagradas de congregación o individuales, porque las hay, a mí se me infla el pecho. Porque esa gente que ustedes y yo hemos compartido y conocemos y admiramos y le pedimos consejos y hasta peleamos con ellos, no dieron un poquito, dieron todo, porque todo es lo que Dios pide de ti y de ti y de mí. Ahora la pregunta es: ¿cuánto yo estoy dispuesto a dar? Ya sabemos que Dios pide todo, pero queda de mí dar. ¿Cuánto le doy? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo a proclamar, y ahí es donde entra el Espíritu Santo a actuar, y ahí es donde entra el Espíritu Santo a mover. El Espíritu Santo es dinámico. Por eso es que la canción bien bonita que cantaron ahorita: muévete, muévete, muévete. Porque el Espíritu Santo, al igual que los sacramentos, son dinámicos. No es una cosa de un día sí, un día no, y hoy sí, hoy me cansé y mañana no. Nosotros nos cansamos, el Espíritu no. El Espíritu es constante en su trabajo, constante en su caminar. Y hablamos del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo veo cuando voy a misa el Espíritu Santo? No lo vamos a ver entrar con una camiseta que diga yo soy el Espíritu Santo, meterse por la puerta de la iglesia. Eso no es. ¿Cuáles son los pilares de la iglesia? Los 7 sacramentos. Y cada vez que entramos en contacto con uno de los sacramentos de la iglesia, ahí está el Espíritu Santo trabajando. Y tenemos que reconocer esos sacramentos y tenemos que reconocer lo que hacen en su vida, en la mía, con todos nosotros. Y no es que yo me vaya a bautizar 32 veces desde que me bautizaron la primera vez hasta que me muera. No, es un solo bautismo, uno. Lo dice así mismo: un solo bautismo, un solo Cristo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Pero a la vez que yo renuevo mis promesas bautismales, haciendo válido mi bautismo y actuando como un bautizado, ahí es donde está el Espíritu Santo trabajando. Tengo que trabajar todos los días para hacer válido mi bautismo. El bautismo dice, el ritual del bautismo dice que el bautismo nos hace sacerdote, profeta y rey. Pues entonces tengo que actuar como tal, y ahí es donde está el Espíritu Santo en la iglesia. Y si cogemos cada sacramento uno por uno, cuando me voy a confesar, ahí está el Espíritu Santo, porque para uno querer decirle a todas las maldades que uno ha hecho desde chiquito y a lo largo de nuestra vida a una persona que ni conozco, por más amigo que sea, puede llevar 30 años en la parroquia, pero no es una persona allegada a ti, no es tu familia, etcétera. Y para yo, hasta cuando los conocemos es peor, ¿verdad que sí? Como que confesarse con un cura que uno conoce mucho y que unos amigos. Yo me confieso lejos de mi parroquia, me da cosita. Eso es movido por el Espíritu Santo, no hay manera de decir otra cosa. Si lo vemos con los ojos humanos, jamás yo me confesaría, yo no iría donde ninguno de ustedes a decirle, mira, yo hice esto, esto y esto y esto. No, yo tengo que reconocer que mi sacerdote, aquel confesor, está actuando a manera del Espíritu Santo, y yo, movido por ese Espíritu, voy hasta allá a limpiar mi alma.
Matrimonio es el Espíritu Santo que mueve a unir una pareja en santo matrimonio. El sacerdote que está allí está como un mero testigo de la unión, porque los que se casan son ustedes. El sacerdote me casó. No, el sacerdote estaba allí. Se casaron ustedes, los que son casados. Y eso no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios trabajando para unir esa pareja para siempre, hombre y mujer, para así perpetuar la fe y perpetuar la raza humana. Eso es todo. La confirmación, la iba a dejar para último, pero déjame meterla aquí. Confirmación, ese es el sacramento del Espíritu Santo como lo conocemos. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Con la confirmación somos testigos de la obra de Dios en el mundo. ¿Y qué hace un testigo? Da fe de lo que conoce. Usted no puede ser testigo de un crimen en un juicio si usted no vio nada. Pues si usted es testigo de Dios, si usted es testigo de ese Espíritu Santo, quiere decir que usted lo vio, que usted estaba allí, que usted lo conoce y da fe que lo que va a decir de ahí en adelante es cierto. Eso es un testigo, no hay de otra. En el orden sacerdotal no tenemos mucho que decir, porque para que una persona se separe del mundo, se consagre, eso es lo que es consagrar, ¿verdad? Separar para Dios. Para que una persona decida que se va a consagrar y separar para Dios, no hay de otra que no sea el Espíritu Santo. No hay de otra. Nuestros sacerdotes dan ese salto de fe y no son obligados. Tal vez en los siglos pasados metían a los nenes en los conventos, todas estas cosas. Pero cuando un sacerdote le dice que sí al sacerdocio, le está diciendo sí cara a cara a Dios. ¿Ve? Me postré consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Mañana es el día del Santo Cura de Ars. Esa frase es de él. Cuando seguimos mirando cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo a lo largo de la historia, podemos hablar de los grandes santos canonizados ya en el santoral de nuestra Santa Madre Iglesia, como podemos hablar del santo vecino que está en la puerta de al lado, que usted sabe que lleva una vida intachable ante Dios y la iglesia ni se enteró, así que no pasa a la listita, ¿verdad?, de decirle San Ivette de Sabana Grande. Ya sé que se separó de ahí, ya que va caminando. Santa Ivette de Sabana Grande. Si no está en la lista, pero usted conoce que esa persona es una santa persona, porque vivió de acuerdo a lo que Dios pedía. Eso es el Espíritu Santo en la iglesia, diciendo, haciendo, moviendo y concretando la obra de Dios en el mundo. Cuando nosotros, movidos por no sabemos qué, saben por qué, ¿verdad? Pero si movidos por no saber qué me mueve a hacer una de las 13 obras de misericordia de Dios, ¿verdad? O no sabemos qué me mueve a hacer algo que normalmente no lo hago. Yo creo que no está todos los días, menos los de pastoral de enfermos, usted no está todos los días metido en un hospital visitando enfermos. Sin embargo, llega este momento en que usted siente, yo tengo que ir a visitar a ese enfermo, pero es que tengo. Eso es el Espíritu Santo moviéndose, porque usted tiene que estar allí, porque allí es donde Dios lo quiere. Así que la pregunta que tenemos que hacernos día a día, hora tras hora, es: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y entonces le vamos a decir a ese mismo Espíritu: Espíritu, mándame. Espíritu, mándame. Aquí hay misioneros, entre ustedes hay misioneros. Allá está el misionero más grande, Jesús, tocándonos las campanitas. Qué chévere. Cuando hablamos de los misioneros, ¿qué me mueve a mí, misionero? Estar de la comodidad de mi casa,
frente al televisor, tal vez con aire, con abanico, con estos calorcitos. ¿Qué me mueve a mí a dejar la comodidad de mi casa, familia, trabajo, para irme a misionar? Y las misiones no se trata de llevar un chispito de comida por un mes y ya, no. La misión es sembrar la semilla de la palabra de Dios a cada uno de los lugares a los que vayamos, que ese lugar al que vayamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios puede ser 2 calles más abajo de mi casa. No tengo que irme para África. Si podemos irnos para África, mejor todavía, para Haití, para Perú, para donde sea. Pero puede ser 2 casas más abajo. Fíjate, de 2 calles, 2 casas más abajo. El Espíritu Santo nos quiere 2 casas más abajo, llevando esa palabra. Y eso es iglesia. Tuve en estos días un encuentro con una señora en el banco. Ella profesa otra fe cristiana, ¿verdad? De nuestros hermanos separados. Y me dijo, como que me apuñaló, por decirlo así. Me dijo, me voy de Maricao, me voy a vivir a Cabo Rojo, una casa por allá, y se va de Maricao a vivir. Y yo le digo, si se puede saber, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque mi iglesia me ha abandonado. A mi esposo lo acaban de operar de cáncer, un ganglio en la garganta. Y estoy metiéndome en 11 varas aquí, pero ya empecé. Y mi pastor y mis hermanos feligreses ni me han preguntado cómo está. Y ella se sentía abandonada por su iglesia. Y ahí es donde el Espíritu Santo, Leo, ahí es donde es que tienes que trabajar. En la fila del banco habían 11 personas contadas. Y fueron 11 turnos que le hablé de la Santa Madre Iglesia. Y que el Espíritu Santo no quiere que ella se vaya de Maricao, pero que vaya a buscar el consuelo a donde tiene que llegar. La semilla está sembrada. Pidamos al Espíritu Santo, a ustedes mismos, vamos a orar por esa persona en esta noche, para que esa semilla que este servidor en su pequeñez sembró, para que entonces dé el fruto necesario, el fruto abundante. Como dice la canción también, yo puse esto, yo puse otro, ¿verdad? Tú, Señor, pusiste lo demás. Pusiste lo demás. Así que, para terminar, solamente me gustaría que todos nos pusiéramos de pie. Todos. Vamos a ponernos de pie. Y yo no voy a orar. En este momento yo no voy a orar. Yo voy a hacer silencio. Y a su manera, individualmente, pero como iglesia, vamos a invocar ese Espíritu Santo de Dios que venga sobre nuestra iglesia, sobre cada uno de nosotros como iglesia, para que cada uno de nosotros, siendo parte de la iglesia, sostengamos la Santa Madre Iglesia. Empezamos orando por nuestro nuevo Papa, León XIV, el nuevo Pedro, para que dirigiendo a través de cada uno de nuestros obispos y sacerdotes, dirigiendo la barca, la iglesia, pero que a través de él se manifieste ese Espíritu Santo de Dios, que es el verdadero director de nuestra iglesia, podamos continuar. Llevamos 20 siglos. Pues, yo no pido mucho. Vamos a pedir por 20 más, y que después de aquí a 20 siglos pidan otro 20 y pida por 20 más. Vamos a renovar contratos de 20 en 20, siglos a siglos, per seculam seculorum, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo de Dios venga sobre cada uno de nosotros en esta noche, en este lugar santo, porque donde dos o más
están reunidos en el nombre del Señor, ahí está en medio de nosotros. Y tierra que pisa el Señor es tierra santa. En este momento oramos. En este momento levantamos las manos y a nuestra manera, como querramos, mirando al cielo, mirando al suelo, mirando al compañero, mirando al templo, haciendo lo que querramos, pero que sea una sola cosa, orándole al Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ese mismo Espíritu que está en medio de nosotros, moviéndose, subiendo, bajando como los ángeles del cielo, se encuentra aquí en este momento en medio de nosotros. Puedo estirar la mano, lo puedo tocar.